Palmotea hacia la cámara. Listo. Bueno, muy buenos días. Estamos aquí en Matemáticas Hechas Simples. Math Made Simple. Vamos a ver factor común de monomios. Y el primer ejercicio es escribir tres monomios cuyo factor común sea lo que está expuesto de este lado. Un monomio es la expresión algebraica más simple de todas. Están los monomios, binomios y polinomios. Monomio, como su nombre dice, es una sola expresión algebraica. Y el primer ejercicio nos pide de que hagamos tres monomios cuyo factor común sea este. ¿Qué hay que hacer? Básicamente, por así decírselo, inventarse tres monomios que tengan en común esta expresión. Entonces comencemos con la primera, x a la 2 por r. Entonces, si quieres nos inventamos cualquier expresión, eso no hay ningún inconveniente. Puede ser, por ejemplo, la primera, 2 a la x a la 3 por r a la 2. Puede ser una que tenga factor común x a la 2, 0. Si ustedes se dan cuenta, es un monomio que tiene en factor común x a la 2 por 3. Ahorita vemos más qué significa factor común. El tercer monomio puede ser, por ejemplo, 3 medios de x a la 2 por r a la 2. Puede ser también. Sería una que tendría el factor común x a la 2 por r. Y el tercer monomio inventado podría ser un raíz cuadrada de 2 por x a la 2 por r. Entonces, ¿qué significa que todos tengan factor común x a la 2 por r? Básicamente, que las tres expresiones algebraicas tienen x a la 2 por r. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si nosotros sacáramos lo que tienen en común estas tres expresiones es x a la 2 por r. Por ejemplo, esta no tiene la misma expresión numérica que esta, ni esta tampoco, por lo tanto no puede ser un factor común. Todas tienen x y todas tienen r, eso no hay ningún problema. Habría que ver entonces los exponentes. Todas no tienen exponentes a la 2, pero si ustedes hacen la factorización, entonces para llegar a una x a la 3 tendríamos que multiplicar x a la 2 por x y llegamos a una x a la 3, y r tendría factor común en todas, pero r es con un exponente 1 tendría factor en todas, pero r a la 2 no lo tendría sino solamente en las dos primeras expresiones. Por lo tanto, el factor común es x a la 2 a la r, y en todas se repite, pero todas obviamente son diferentes. Es simplemente, por así decirlo, inventarse tres monomios de los cuales x a la 2 a la r es el factor común. El siguiente, por ejemplo, x14 por m a la 3 por n a la 2. Entonces podemos inventarnos, por ejemplo, un monomio que tenga 28 por m a la 3 n a la 3. Otro monomio, 28 podría ser m a la 3 por n a la 2, para no complicarnos la existencia. Y el siguiente podría ser 40 y... no, hagamos mejor el mismo 14 por m a la 3 n a la 4. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el factor común de todos es 14m a la 3. ¿Por qué? Por ejemplo, si tomamos el factor numérico, en este caso la expresión numérica es 14. La expresión numérica tiene que ser, por así decirlo, un mínimo común múltiplo, un mínimo común divisor de las tres expresiones numéricas que están aquí. 28 entre 14, 2. 28 entre 14, 2. Y 14 entre 14 queda 1. Entonces sí, es una expresión que se puede usar en las tres. Y m a la 3 está en prácticamente todas, no hay problema, es un factor común para todas. Y n a la 2 estaría, por así decirlo, solamente en la segunda expresión. Pero se puede repetir en n a la 3 por n a la 2 por n queda n a la 3, y n a la 2 por n a la 2 queda n a la 4. Entonces estas son las tres expresiones de monomio con factor común 14m a la 3 n a la 2. La siguiente, menos 5 tercios por x a la 2 por y a la 3 por z. Entonces simplemente es hacer monomios con respecto a eso. Entonces, por ejemplo, podemos escoger el primer monomio con 1.
menos 15 sobre 3, x a la 2, y a la 4, z a la 2. Se puede hacer en esta primera expresión. Podemos coger, por ejemplo, multiplicar el 5 por un 3 y nos quedaría 15 sobre 3 y hacemos, por así decirlo, un cambio con las expresiones que están del resto de la expresión algebraica. Seguimos. Pongamos una que tenga el 5 a la 3 por x a la 3, y a la 3 y z a la 2. Y cogemos entonces otra expresión. Podemos multiplicar el 5 por otro número. Podemos coger, por ejemplo, 5 por 6, 30. Entonces podríamos decir menos 3 sobre 3, aunque esto al final nos daría un 10. Entonces menos 10, x a la 2, y a la 3, z. ¿Listo? Entonces, básicamente con estas expresiones podemos ver de que todas tienen un factor común, menos 5 tercios, x a la 2, y a la 3 por z. O sea, construir un monomio es fácil siempre teniendo el factor común, porque tú puedes hacer operaciones con, ya sea con la parte numérica o con la parte algebraica. La parte numérica es la del número y la parte algebraica es la de las letras. Seguimos. Menos 9a a la 5 por b. Entonces seguimos acá. Tomamos la parte numérica, traemos primero con la parte numérica. Entonces multipliquémosla si quieren por 3. Menos 27. Y ahora trabajamos con la parte algebraica. A puede ser a la 6 por b a la 2, por ejemplo. Luego traemos con la siguiente. Si quieren multiplicamos el 9 por 2. Menos 9 por 2 queda 18. Listo, entonces la parte numérica quedó 18. Traemos con la parte algebraica, si quieren dejémosla la misma, a la 5 por b. Y la última sería entonces, trabajemos todavía con la parte numérica. Entonces sería, por ejemplo, multiplicar 9 por 5. Menos 45, no se olviden que es negativo, menos 9 por a la 6, no, a la 7 vamos a ponerla, y b a la 3. Entonces, cuando ustedes empiezan a trabajar con la parte algebraica, la parte numérica primero, entonces puede dar cualquier resultado de esto, y luego con la parte algebraica, la de las letras. Entonces, por ejemplo, si yo multiplico a la 5 por un a la 1, por decirlo así, entonces queda un a la 6. Un b por un b queda un b a la 2, pero entonces siempre la parte del factor común debe estar presente en las tres. Entonces, si yo le sacar el factor común a estas tres expresiones, me va a dar esto. ¿Ok? La siguiente, 4x por m. Entonces 4x por m daría lo siguiente. Podemos trabajar primero con la parte numérica. 4 multiplicado por 4 podría ser 16. Vamos a trabajar con la parte algebraica, x a la 2 por m. ¿Listo? Siguiente, parte numérica. 4 por 2, 8. Puede ser un x m a la 2. Y traemos por último un 4 por 5. 20 por x m. Y ya. Entonces el factor común fue lo mismo. Y lo último, o sea, siempre trabajar primero con la parte numérica y luego con la parte algebraica. Hacer una operación cualquiera. Puede ser una multiplicación, una división, pero es más fácil una multiplicación. Entonces, multipliquemos, por ejemplo, esta expresión por 3. Entonces, esto nos daría, por 3 sería menos 9, cambié de marcador, perdón, a la 7 sobre 7. Y trabajemos ahora con la parte algebraica. Entonces, pongámosle un x a la 5, y a la 3, z a la 3. ¿Listo? Siguiente expresión, multipliquémosla por 2. Menos 6 sobre 7, x a la 4, y a la 3, z a la 5. ¿Listo? Y el último podría ser la misma expresión. Menos 3 sobre 7,
sería pongámosle un x a la 6, y a la 3 y z a la 2. Y listo. Entonces, básicamente estos serían los tres primeros monomios cuyos factores comunes son los que están expresados. Un dato así como para que lo tengan en cuenta sería lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta, siempre en las expresiones ha habido un monomio que tiene prácticamente la misma parte algebraica de todas, como para no complicarse la existencia. Entonces aquí a la m, aquí está aquí a la m, a la 5, aquí está a la 5. O sea, siempre tratar de que uno tenga, por así decirlo, la base. Y ya después de eso irle sumando. Entonces ustedes pueden trabajar con las otras expresiones x, sumarle, tratar de no restarle, porque si le restan ya no puede ser un factor común. Pero sí como de sumarle a los exponentes. Entonces, por ejemplo, aquí cogí el exponente y se le sumió al 3, se le sumó un 1, se dio un día a la 4. Y a la z se le sumó, por ejemplo, aquí se le sumó un exponente más y quedó un z a la 2. Básicamente este es el primer ejercicio de los monomios cuyo factor común son los que están expresados de este lado. Muchas gracias.